Buenas tardes, nos alegra que se conecten y nos acompañen esta tarde. Enviamos un caluroso saludo desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, entidad con fines científicos, gremiales y sociales que asocia a los psiquiatras colombianos y especialidades de salud mental. Le damos la bienvenida al webinar sobre autismo que estará dirigido por la doctora Liliana Patricia Betancourt Maecha y el doctor Roberto Chasque, quienes nos han acompañado en ocasiones anteriores. La doctora Liliana Patricia Betancourt Maecha es médica cirujana de la Universidad Libre de Barranquilla, médica psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana y psiquiatra de niños y de adolescentes de la misma universidad. Especialista en gestión y administración en servicios de salud. Docente del posgrado de psiquiatría y del fellowship de psiquiatría de niños y de adolescentes de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente del posgrado de psiquiatría de la Universidad del Norte de Barranquilla. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, coordinadora del Comité de Psiquiatría Infantil, coordinadora y psiquiatra de niños y de adolescentes de la Unidad de Salud Mental del Instituto Roosevelt. También nos acompaña el doctor Roberto Chaskel, quien es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra general de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, y de la Universidad Militar Nueva Granada y psiquiatra infantil, adolescencia y de familia del King's College de Londres y de la Universidad del Bosque. Miembro honorario, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Psiquiatría, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, miembro correspondiente de la Sociedad Alemana de Psiquiatría, Psicoterapia y Neurología, y fellow de la Asociación Americana de Psiquiatría. Los doctores harán la presentación de la conferencia que hemos anunciado anteriormente y posteriormente van a resolver las preguntas que ustedes nos hagan llegar a través del chat de la transmisión. Bienvenidos, doctores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como bien, hoy vamos a hablar del trastorno del espectro autista. Vamos a iniciar hablando pues de las generalidades de esta patología. Vamos a empezar diciendo que es una prevalencia que en este momento está en aumento, la estadística muestra que está en aumento. Igual también tenemos muchas dudas en la parte de si está en aumento o no está en aumento, porque también la parte diagnóstica en algunas circunstancias, en algunas partes falla y puede verse un poco sobredimensionado, pero de todas maneras, teniendo o no teniendo en cuenta esta situación, sin embargo, la patología se está presentando cada día más. Es importante en todo esto, en el diagnóstico es clave pues toda la parte de observación clínica que presenta el paciente, ¿sí? Y pues tenemos que tener presente siempre que en este trastorno del espectro autista, los síntomas siempre se van a presentar de manera diferente a través de los años, ¿sí? O sea, la clínica es completamente, puede ser diversa en los 3, en los 5, en los 6, en los 7 años, y por eso nosotros en esto vamos a hablar muy adelante de lo importante que es la detección precoz en esta patología. Sí, yo creo que es importante antes de que empecemos como a mirar la detección precoz y todo lo que tiene que ver con síntomas de autismo, señalar que, digamos, hay discusión sobre si verdaderamente es un diagnóstico en aumento. Lo que sí es muy claro es que en los últimos 30 años mucha más gente se ha capacitado para reconocer niños con autismo de lo que había hace 30 años, y eso seguramente es un contribuyente importante en el diagnóstico más frecuente de autismo. Y es que es un proceso universal, o sea, en todos los países, ante la Organización Mundial de la Salud, todos reportan un aumento en el diagnóstico. Y después está la discusión sobre si realmente también se debe a otros motivos, y lo que también es cierto es que la supervivencia de niños prematuros, de niños de muy, muy bajo peso hoy en día, a diferencia de hace 30 años, muchos niños sobreviven esa situación cuando son recién nacidos. Haber nacido con muy bajo peso o haber nacido muy prematuramente, digamos, antes de la semana 32. Y eso ha sido un contribuyente también importante en el diagnóstico de autismo. O sea que tenemos verdaderamente unos niños chiquitos que 30 años antes no hubieran sobrevivido pues esa condición, sí. Y eso ha sido pues un contribuyente importante en el aumento de diagnóstico también. Sí.
Entonces, cuando nosotros hablamos, y pues antes de pasar un poco a los factores de riesgo en el concepto de evolutividad, es como tener presente que lo que podemos nosotros observar a los 36 meses, posiblemente a los 48 meses, posiblemente no lo estemos viendo de igual manera, y el diagnóstico de alguna manera puede ser móvil hasta que se llegue exactamente a cuál es la patología que está en ese momento presentando el paciente, o si ha tenido una evolución el paciente y donde va dejando atrás como toda la parte de dejar un autismo como tal, y solamente quedan unos elementos autistas, y prevalece, como dice el doctor, en algunos pacientes, que es toda la parte del retraso en el desarrollo y los déficits cognitivos que se comparten con la parte del autismo. Sí, es importante tal vez recalcar ahí que eh, algunos niños autistas no presentan ni epilepsia ni retraso mental. Um, y esos niños, obviamente los que no presentan epilepsia o retraso mental, tienen un pronóstico mucho mejor que los niños que sí presentan retraso mental y epilepsia. Lo que presentan casi todos los niños autistas es lo que señalaba en este momento la doctora Betancourt, y es un retraso en el desarrollo. Y en eso, ese es uno de los grandes motivos por los cuales quisimos hacer este webinar. O sea, porque muchas familias, inclusive muchos colegas médicos, muchos profesores, maestros en los colegios, realmente no reconocen a veces cuando los niños con autismo o los niños tienen un retraso en el desarrollo. Y es muy importante, el retraso en el desarrollo no se presenta exclusivamente en autismo, es un diagnóstico a veces diferencial en el autismo, pero los niños con autismo, la mayoría, presentan un retraso en el desarrollo. Y es uno de los grandes marcadores para poder hacer un diagnóstico diferencial muy temprano. Y cuando estamos hablando con la doctora Betancourt de muy temprano, estamos hablando de niños de 12 meses, o sea, de un año de nacidos, de 24 meses, 2 años, 36 meses. O sea, no hay ninguna razón para posponer estos diagnósticos hasta los 4 años, 5 años, 6 años de edad. Y eso es lo que muestra la Organización Mundial de la Salud, que lamentablemente muchos de estos niños se diagnostican cuando son ya tan grandes y cuando hay mucho menos que hacer. Sí, sí, entonces, pues eso es algo también que vamos a hablar con la parte de la evolución, de la misma clasificación, ¿sí? Esa parte de la comorbilidad o de la presencia del déficit cognitivo en estos pacientes. Vamos a entrar a un factor a un punto que es muy discutido, que es todo el aspecto que tiene que ver con los factores de riesgo. Sí, los factores de riesgo pues hay de diferentes puntos de vista, multifactorialmente se discuten muchos aspectos. En neuroanatomía pues hablan de que los niños que presentan o que tienen autismo, se ha observado que tienen un cerebro un poco más grande. Se habla también de las alteraciones que se encuentran en los neurotransmisores, en serotonina, en GABA, en oxitocina y vasopresina, que pues como bien sabemos son los neurotransmisores que tienen que ver con la parte del vínculo del apego, con la parte de la afectividad. En la parte genética, pues sabemos que hay una alta heredabilidad en un 80%, pero también hay algunas investigaciones, doctor, en todos esos aspectos genéticos. Sí, es muy importante. Estos hallazgos, digamos, de que los chiquitos tienen unos cerebros de tamaño más grande, es simplemente el resultado de una observación muy juiciosa a nivel radiológico que se ha hecho, y los estudios indican eso. Sin embargo, todavía no se sabe pues cuál es el significado clínico de eso, pero es una observación primaria súper importante. Y la otra es esas alteraciones en los neurotransmisores y cómo eso probablemente está determinado por un factor de heredabilidad. O sea, por ejemplo, un chico que tiene autismo, sus padres tienen una probabilidad mucho más alta de tener un hermanito o una hermanita, pues otra vez con autismo. Familias presentan una heredabilidad mucho más grande. Les vamos a hablar además pues de un proyecto de investigación de conciencias más adelante en esto, pero es muy importante que hoy en autismo es apropiado tener asesoría genética cuando uno va a tomar una decisión de tener más bebés. Sí.
Sí, es lo que también nosotros observamos en la consulta. La consulta de nosotros también puede estar, cuando ya tenemos un paciente con este diagnóstico, sí está la inquietud de los papás, sí, a futuro, qué puede pasar con los demás hijos de ellos. Y pues la asesoría y la evaluación genética es algo ya primordial en estos pacientes. Lo que nosotros queremos mostrar, bueno, también acá pues se muestra que no hay una conectividad neuronal, pues existe una conectividad neuronal atípica en todos estos pacientes, eso también se ha visto en todos los estudios, y pues definitivamente no hay un modelo exacto que explique la etiología. Hay algo muy discutido que ha sido como en estos últimos tiempos, que son los aspectos de las vacunas. Sí, es bien importante resaltar eso porque cuando uno se mete a los buscadores tipo Google o otros buscadores y mete la palabra autismo, frecuentemente se encuentra con una cuestión muy dramática que sucedió hace ya varias décadas atrás y fue un artículo muy importante que señalaba que había una relación íntima entre autismo y vacunas y la razón por la cual se produjo ese artículo, sí, verdaderamente porque los primeros síntomas de autismo se presentan concomitantemente con la época en que uno es un bebé y lo vacunan para prevenir pues sarampión, fiebre tifoidea y otros trastornos y entonces este pediatra asoció eso a vacunas. Después, valga la pena decir, se retractó y ha habido muchos artículos desde entonces que muestran la no relación entre vacunas y autismo. Lo señalamos porque hay familias que entonces entran en la historia de, lamentablemente, de no vacunar a sus hijos porque creen que van a prevenir el autismo, pero entonces estos niños van a sufrir de otras enfermedades que hoy en día no tendrían que sufrir. La más reciente, por ejemplo, epidemia de sarampión, es un poco la consecuencia de padres que tomaron la decisión de no vacunar a sus niños contra el sarampión y ahora tenemos consecuencias muy dramáticas en ese sentido. Sí. Bueno, cuando ya empezamos a hablar y empezamos a entrar como la parte de síntomas o lo que nosotros llamamos en la semiología, a las tres características, o sea, primordiales de estos pacientes, están centrados en tres núcleos que son todas las alteraciones del lenguaje y la comunicación, todas las alteraciones existen en la conducta social y todo lo que tiene que ver con la conducta motora, donde están los comportamientos repetitivos, donde están los intereses particulares, ¿sí? Y donde hablaremos un poco de dos aspectos cognitivos que tienen que ver con las alteraciones en la cognición social, ¿sí? Con relación a la empatía también, que son características que se presentan en estos pacientes y que vemos que carecen o tienen una alteración de ellas. En este contexto, digamos, los psiquiatras, neuropediatras, pediatras que trabajan en este campo, psicólogos, realmente tienen un acuerdo muy claro de que estas son las tres áreas primordiales del trastorno y tienen que estar presentes. Y en ese sentido es pues muy valioso que el público que nos está viendo tome nota muy clara de este grupo de alteraciones porque a veces cuando un chico tiene alteraciones de lenguaje, el profesional rápidamente dice autismo y no es correcto. Tiene que tener alteraciones mucho más fuertes, mucho más crudas que solamente una de estas. Entonces no es suficiente que un niño sea tímido para decir la palabra autismo y lo que vemos tan dolorosamente es muchos papás que vienen a nuestra consulta con mi niño dijeron que era autista y han sufrido meses, a veces años con este diagnóstico y nosotros somos los encargados de decir que no. Entonces, por favor, nota muy clara sobre esta lámina que estamos presentando. Sí, además en esto pues es importante adicionar, como dice el doctor Chasker, que además de que están diagnosticados como niños autistas, han sido tratados como niños autistas. Sí. Entonces eso es mucho más grave todavía. ¿Sí? Porque pues, si un paciente no es autista de pequeño y ha sido tratado como autista, pues lo que traía el paciente realmente puede terminar, por así decirlo, conformando un paciente con autismo creado de alguna forma. ¿Sí? Entonces, tanto como en la parte diagnóstica, como lo dice el doctor, y también obviamente en la parte del tratamiento tienes una inherencia muy importante.
Hablamos de los signos de alarma. Muy importante. Sí, los signos de alarma que realmente pues para todos los psiquiatras infantiles eh, y para todos los pediatras y todos los que tenemos la posibilidad de estar en contacto con niños, eso también podríamos aquí mencionar a los docentes, educadores, quienes están en preescolares y en jardines, ¿sí? Como tener presentes estos signos de alarma pues en esta patología. Sí, y ahí les colocamos pues los 7 signos de alarma más importantes, y es verdaderamente muy relevante porque ustedes fíjense cómo pueden por lo menos tener signos de alarma muy, muy temprano en la vida, ¿no? Algunos a partir de los 9 meses, de los 6 meses, 12 meses, 24 meses. O sea que esto es muy, muy valioso para uno como esto es muy, muy valioso para que uno pueda realmente hacer un trabajo de signos de alarma y correr rápidamente a donde profesionales cuando uno ve que su bebé presenta algo de lo que está anotado acá. Sí, entonces, pues en estos síntomas, de estos signos realmente lo importante y el mensaje que queremos dar es realmente no minimizar ninguno, ¿sí? O sea, no minimizar y no normalizar, por así decirlo, cualquiera de estos, ¿sí? Sino que, de verdad, como bien lo dije, sea un signo de alarma y sea un motivo de consulta ante expertos en el tema. Sí, si es detectado por una profesora del jardín, si es detectado por el pediatra, pues en ese orden de ideas y dándonos cuenta si el niño evoluciona, lo supera, no lo supera, pues tendría que seguir siendo valorado por personas que tuvieran experiencia en ese tema. Entonces, aquí lo que podemos ver es los compromisos que hay en especial en todos los aspectos sociales, en los aspectos del lenguaje, ¿sí? Que se dan en los primeros meses, ¿sí? No balbucear a los 12 meses, no responder a las sonrisas o expresiones compartidas a partir de los 9 meses, ¿sí? No tener expresiones placenteras tampoco a partir de los 6 meses, no responder, no dar respuesta pues a todos los gestos sociales, no decir palabras sencillas, sino empezar a tener ya como una alteración en su lenguaje, no hacer frases espontáneas, ¿sí? O sea, en general es como cualquier pérdida o alteración del lenguaje deberían llamar la atención, ¿sí? A todas estas personas que tienen la posibilidad de estar cerca de estos niños de esta edad. Sí, muy, muy importante entonces todo lo que anotamos ahí, porque uno solo es insuficiente, pero cuando muchos de estos se presentan en simultaneidad, realmente es apropiado consultar con el pediatra, llevarle esta lista, mostrarle que uno ha visto signos de alarma muy importantes en su hijo, porque como vamos a señalar más adelante, entre más pronto se hace el diagnóstico, mejor el pronóstico, porque se puede intervenir más temprano. Tenemos el concepto de evolutividad, del cual ya hemos hablado al principio. Es tener en cuenta que a medida que el paciente va transcurriendo el tiempo, por eso es bien, bien, bien primordial que estos pacientes tengan una continuidad de evolución, o sea, que estén en continua observación los síntomas de cómo van evolucionando acorde con la edad, para acorde a esa evolución y acorde a esa edad dar el tratamiento que corresponde, ¿sí? Y en qué momento estamos y qué debe hacer y qué se tiene que hacer puede ser distinto en cualquiera de los momentos que esté presentando el paciente, ¿sí? Acá pues adicionando lo que, estos son como algunos reportes de algunas investigaciones que se han observado, ¿sí? De investigaciones pues serias, por ejemplo en Cambridge, hablan de que la amígdala, pues en estudios de imagenología de los pacientes observan que está hipoactiva, ¿sí? Que esto pasa pues en niños o sujetos que tienen autismo y Asperger y que pues eso es lo que puede mostrar todas las alteraciones de las expresiones faciales, ¿sí? Hablan en otros estudios también dice que pues es más común en hombres, y realmente nosotros sí lo vemos más común en hombres que en niñas, ¿sí? Y pues en algunos estudios lo relacionan con los niveles dicen que han encontrado niveles de alteraciones de la testosterona a nivel prenatal, ¿sí? Y pues eso dicen son los que están con bajos niveles de habilidades sociales. De todas maneras es importante recalcar que ese tipo pues, de exámenes no son necesarios ni indicativos para que se pueda hacer tanto como un diagnóstico como un tratamiento. O sea, el diagnóstico es clínico también, aunque la parte genética, pues como bien lo explicó el doctor, tiene ahora pues con todas las investigaciones que se están haciendo un papel muy importante,
sí, pero eso no sería como la parte como pronóstica, que un papá se inquiete y diga que si le tienen que hacer el examen para tal, porque pues desafortunadamente en esta patología nos encontramos que muchas personas han abusado de los papás querer que sus hijos mejores y se aprovechan de ellos y plantean exámenes, tratamientos que realmente nosotros vemos que no tienen una evidencia científica y pues realmente lo que vemos en la práctica clínica no tiene ningún resultado. Sobre esos tratamientos haremos referencia más adelante, pero acá queríamos solamente compartir pues de que hay gente muy preocupada con el aumento del diagnóstico, con el mal pronóstico de los niños que tienen además simultáneamente epilepsias y retrasos mentales. Y por eso se han hecho estos estudios tan juiciosos de, de radiología, los estudios también de imágenes diagnósticas y los estudios mirando neurotransmisores, porque realmente se quisiera llegar pues a entender la causalidad del autismo, pero como lo señala la doctora Betancourt, por el momento la causalidad es multifactorial, o sea, no entendemos que haya una sola causa de autismo, parece que son múltiples causas las que influyen y de ahí también la determinación, como veremos más adelante, de que son múltiples las formas de intervenir en autismo en el tratamiento. Es importante esto que señaló la doctora Betancourt porque vemos muchas familias que han invertido grandes sumas de dinero en exámenes que en la práctica no arrojan nada que vaya a beneficiar al niño y hemos visto niños que han sido sometidos a anestesia para radiología y cuestiones de este tipo, poniendo pues en riesgo a los chiquitos cuando no ameritaban exámenes de tal magnitud. Bueno, entre los aspectos, como bien lo dijimos en las diapositivas anteriores, que están pues están comprometidos muchos pacientes, como todos, en la cognición social. La cognición social pues es la habilidad para percibir pues las emociones en los demás, comprender e interpretar las intenciones y las normas que gobiernan pues todas las interacciones sociales. Este proceso cognitivo pues lo que nos permite es que nosotros podamos interpretar adecuadamente, ¿sí? Las señales sociales que vienen de afuera, pues, de los otros que nos rodean y por lo tanto nosotros comportarnos acorde pues a esa señal social que estamos recibiendo. Entonces esa es una de las esferas o de los síntomas, como queremos llamarlo, que está realmente pues afectado en estos pacientes, en los cuales pues se hace un trabajo muy interesante desde los aspectos conductuales y en los cuales se tiene pues obviamente en cuenta y presente los cuidadores, llámese padres de familia, llámese colegios, llámese pues también su relación con pares, porque pues este es como el síntoma que más compromete toda la parte social o de estos pacientes. ¿Sí? Tenemos también pues algo que pues también muchos habrán escuchado con relación al autismo, que es la teoría de la mente, y pues acá tenemos que ver con la empatía. ¿Sí? Entonces pues si hablamos si lo hablamos como en términos comunes, es pues yo la capacidad que tengo yo de poder identificar y reconocer los estados emocionales del otro y yo poder también experienciar ese estado y dar una respuesta a esto. Estos pacientes también desafortunadamente pues carecen de esto, ¿sí? Obviamente van a carecer en la medida de que qué tipo de autismo tiene, o sea, entre más esté comprometido el paciente, pues esto va a estar más presente. Sí, Sí, es muy importante que esto con los años se volvió el foco de intervención más importante, porque si ustedes piensan en chicos de 30 meses de edad, de 2 años y medio de edad, estos niños ya comprenden expresiones faciales, ya pueden empezar a sentir y meterse en los zapatos del otro, entender pues que si uno se cae y llora, esa es una, por ejemplo, expresión absolutamente normal y natural. Hay chicos que tienen autismo miran con extrañeza lo que acaba de suceder y no entienden ese proceso. Entonces, de ahí que la intervención tan temprana se vuelve tan importante, porque cuando uno llega, pues, por decir algo, al 7.º año de vida y todavía no comprende este tipo de cosas, va a ser más difícil
hacer el proceso terapéutico, sin embargo se puede, e inclusive lo hemos hecho en chicos adolescentes, pero cuando se hace en niños mucho más pequeños, todo este proceso es mucho más fácil. Sí, más exitoso. Sí, entonces, pues, abordamos aquí un diagnóstico, donde también vamos a hablar más adelante de toda la clasificación. Como bien lo dijimos al principio, que pues es una preocupación, pero pues también, así como lo dijo el doctor Chasel, cada vez, gracias, pues estamos, no, se está preparando mucho más personal pues en este tipo de, de patologías, ¿sí? Pero pues de todas maneras tenemos que mencionar que se incurren muchas veces en errores diagnósticos y por lo tanto como lo dijimos en un momento, al incurrir pues en un error diagnóstico, pues también el abordaje también lo voy a hacer, va a pasar esto, ¿sí? Aquí pues es muy importante pues tener en cuenta que hay dos circunstancias que pueden pasar con relación a los errores que se hacen aquí. Es uno, pues la priorización de la sintomatología y pues tener que uno llevar, equiparar un diagnóstico inmediatamente con una clasificación. Por eso, más allá de la clasificación, pues yo insisto también que la observación clínica, ¿sí?, de la evolución de los síntomas a medida que va transcurriendo el paciente es muy importante para nosotros poder también dar el diagnóstico de la manera más acertada y por lo tanto el tratamiento de la manera más acertada, ¿sí? Y en esto pues acá el tratamiento tendría que estar basado completamente en las necesidades individuales de los pacientes, o sea, todos los tratamientos pueden tener un marco general, pero realmente el tratamiento está enfocado en la característica cognitiva emocional de cada niño que esté en esta circunstancia, iría pues a parte del tratamiento. Sí, es bien importante que las EPS en mi país van a exigir pues que el niño reciba ese diagnóstico como lo mostramos ahí. El CIE-10 quiere decir la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición, que es la que usa el Ministerio de Protección Social y Salud. Y entonces es súper importante pues que ese diagnóstico esté juiciosamente registrado para que la EPS autorice la administración de las terapias. Ponemos el DSM-5 porque la mayor parte de la literatura que tenemos sobre este tema viene justamente de los países que han estudiado autismo y les parece que esa clasificación más moderna del 2013 es una clasificación más cercana a las necesidades. Ahora lo vamos a ver cuando miremos las terapias también. Entonces, pues como veníamos mencionando, pues el diagnóstico va a tener unas implicaciones también pronósticas. Como decíamos, si hay una etiqueta inexacta, pues esto va a llevar a que si tenemos un tratamiento que no es el acorde, pues la evolución del paciente no va a ser buena, ¿sí? Y la idea realmente en esto es que siempre, pues ojalá se pudiera hacer que un equipo, ¿sí?, fuera el que estuviera observando completamente la evolución del paciente y por lo tanto también la observación en el momento del diagnóstico, ¿sí? Porque pues pienso que una observación integradora desde niveles, puntos de vista puede llevar pues a que se haga una mejor propuesta terapéutica, teniendo en cuenta como también las áreas, por así decirlo, sanas que tenga el paciente y de esta manera pues tener una mejor evolución o sí, una mejor evolución y hasta un mejor pronóstico. Sí, les vamos a mostrar quiénes conforman esos equipos para que ustedes estén pues muy alerta de que pueden exigir que ese equipo sea conformado para ayudarle a sus chicos. Sí. Entonces, aquí cuando ya hablamos del tratamiento, pues el tratamiento como bien lo mencioné, pues ahorita está enfocado, debe estar enfocado a las respuestas de cada niño, o sea, dar respuesta a cada niño, o sea, somos nosotros quienes nos debemos adaptar a lo que trae cada niño cognitivamente, a lo que le está sucediendo a cada niño familiarmente, a lo que le está sucediendo a cada niño escolarmente, ¿sí? La evidencia pues en todas las intervenciones terapéuticas propuestas que hay es débil. El tratamiento se basa, ¿sí? En este momento lo que tiene pues alguna evidencia son las intervenciones conductuales, la parte pues, farmacológica que es muy discutida pues para los papás, pero que nosotros tenemos que contar que existe, que los psiquiatras infantiles lo sabemos hacer y que utilizamos la psicofarmacología
en estos pacientes cuando realmente lo requieren. ¿Sí? Cuando estos pacientes presentan trastornos de ansiedad, cuando presentan episodios psicóticos, cuando presentan conductas agresivas. O sea, lo que queremos mostrar es que la psicofarmacología la utilizamos realmente cuando el paciente tiene un síntoma, ¿sí? Que lo amerita y que realmente no se ha podido, no se puede controlar y está afectando realmente su funcionalidad en el medio en que esté, más allá ya de su condición. Entonces, en ese momento, pues, aparece la parte de psicofarmacología, ¿sí? Las intervenciones, pues, también deben estar dirigidas, pues, nosotros pensamos que las intervenciones deben estar dirigidas en especial hacia los cuidadores, a entrenar a los papás de cómo manejar sus hijos, ¿sí? Eso es bien interesante, pues, poder nosotros, no solamente se haga la terapia en un consultorio, sino que también eso se pueda replicar en casa, se puedan hacer esos tratamientos en el medio ambiente en que está el niño. En esto ponemos familiares y cuidadores, ¿sí? Y está pues la parte farmacológica como lo había mencionado. Ok, entonces tenemos como primordial, pues creo que ya estamos como también cerrando para permitir pues las preguntas, que queremos tener un reconocimiento temprano y queremos tener una intervención multimodal por parte. Multimodal queremos decir con esto que queremos que aquí estén involucrados en el grupo los padres de familia, los maestros tanto del kinder como del colegio, que estén involucrados los terapeutas de lenguaje, los terapeutas que hacen terapia ocupacional, los psicólogos, los neurólogos, tanto si es el caso en adultos, los neurólogos de adultos, los psiquiatras de adultos, pero si se trata de niños, pues los psiquiatras de niños y los neurólogos de niños. Este es un equipo completo que conforma pues el proceso terapéutico. También estábamos señalando pues que es importante pues las medicinas. Ya estábamos hablando pues de que esas medicinas son multimodales. Por un lado, eso que se llaman psicofármacos, que son medicinas que manejamos los psiquiatras. También hay, cuando los niños tienen epilepsia, los anticonvulsivantes, que están generalmente manejados por los neuropediatras, los pediatras infantiles, y como señalaba ahora la doctora Betancourt, también los medicamentos a veces ansiolíticos o medicamentos para niños hiperactivos. O sea, todo eso son pues medicinas que tienen gran evidencia científica. Todas estas terapias, es importante señalarles a ustedes que todas estas terapias que tienen evidencia científica son las de primera línea, son las que además las EPS y las IPS están interesadas en brindarle a los niños, y son justamente las terapias sin evidencia las que no están dispuestos a brindarle a los niños. Y si ustedes miran la literatura, hay pero centenares de terapias sin ninguna evidencia que es importante resolver. Entonces, nuevamente, como señalaba la doctora Betancourt, lo primordial son las terapias dirigidas a los síntomas más interferentes en los niños, o sea, aquellas que verdaderamente causan interferencia, que causan dificultad para los padres de familia. Un ejemplo de esos es, qué sé yo, el niño que tiene un trastorno de sueño muy pertinaz, los padres no pueden dormir por la noche. Ok, tal vez ese es el primero que hay que atacar. O el niño es altamente agresivo, en ningún colegio, en ningún parque, realmente lo pueden tener. Ese tal vez es el primer síntoma que se quiere atacar. Entonces, atacamos a aquellos que son pues como los más interferentes. Y hay una cantidad de investigaciones al respecto, como ya les había señalado, y nuevamente, como les decíamos, el pronóstico más importante viene, perdón, creo que se perdió. El pronóstico más importante viene del hallazgo temprano de ese diagnóstico. O sea, entre más temprano se hace, mejor nos va.
En este momento les estamos presentando una de las láminas con, digamos, como les vamos a mostrar algunas direcciones de sitios a donde asistir, si ustedes lo desean. Ustedes ya vieron muchas de las láminas, tal vez el primero que es más importante es el Instituto Roosevelt. No, es que me parece importante, doctora, que pueda pues comentar un poco lo que se hace en el instituto. Okay. Pues sí, nosotros en el Instituto Roosevelt en este momento, hace ya unos meses, iniciamos un programa para el tratamiento realmente del espectro autista. Sí, es un programa que realmente está enfocado en entrenar a los papás. Es un programa que está basado, como lo dijimos ahora, en lo que hay de evidencia científica. ¿Sí? Entonces es un programa que es basado en los aspectos conductuales, trabajamos con los padres, trabajamos con los pacientes, eh, damos también pues un lineamiento a los colegios, ¿sí? Y esto lo tenemos en el instituto. Esto fue creado en solicitud y con eh, las empresas con las cuales nosotros damos tratamientos a los niños. Es un programa para todos los niños realmente. Y lo que estamos buscando es eso, es dar un abordaje de manera seria, de manera estructurada, con un grupo de profesionales que son expertos en el tema, ¿sí? Y pues ese es el programa que nosotros tenemos. Este programa también surge de tener la experiencia de muchos años, ¿sí? De ser expertos como en la parte diagnóstica, ¿sí? En una junta que hemos llamado como la Junta de Sesión de Observación, que es una junta conocida ya, ¿sí? A nivel nacional, donde nosotros nos hemos dedicado también a tanto a diagnosticar no solo autismo, sino ya todo en ese momento lo que son todas las psicosis infantiles, las patologías del neurodesarrollo, donde se necesita un concepto de un grupo pues fuerte, robusto como de salud mental infantil, donde estamos los psiquiatras infantiles pues a la cabeza de esto. Sí, y además digamos de tener centros como el Roosevelt, que tiene pues una historia tan importante de darle ayuda a niños como este grupo de niños con autismo, Colciencias y otros centros de investigación en Estados Unidos y en Francia le proveen a padres de niños autistas que están interesados en el tema de la genética, que quieren saber si, por ejemplo, los otros hijos de la casa, al tener niños más adelante, tienen un riesgo de tener autismo. Me preocupa que últimamente se lastima sus manos, se arrancan los peritos hasta sacarse sangre, lo mismo en su rostro. Los terapeutas dicen que no se está agrediendo, que se está autoestimulando. Mi pregunta es necesario medicarlo? No necesariamente, o sea, digamos, como señalamos acá, muchos de los tratamientos son psicológicos y con una buena psicoterapia conductual podría resolverse si hay una psicoterapeuta pues, conductual en la ciudad donde el niño vive. Si no hay un psicoterapeuta conductual, probablemente la medicación va a ser la mejor opción. Pero estos son el tipo de problemas que se resuelven, o sea, niños, digamos, no pretenden autoagredirse, pero se hacen daño a sí mismos, ¿no? Y eso es lo que nos señala esta manita. Otra pregunta. ¿Con un programa de autismo de 6 meses de terapia se puede descartar que un niño tenga autismo? Podría, sí. Con un programa que lleva ya medio año, sí podría descartarse que un niño tenga autismo. Obviamente acá tenemos un factor que es muy importante, que es la edad. Sí, depende a la edad que haya ingresado al programa, podría ser pues determinar si tiene un autismo o no tiene un autismo. Pero aquí es muy importante la edad del momento que está. Y súper importante señalar ese último punto, ¿no? Es que depende de la edad del niño, ¿no? Es que cuando uno tiene un chico de 14 años en un programa de 6 meses no pasa absolutamente nada positivo, pero cuando uno tiene un chico de 2 años y medio, 3 años y medio en un programa de 6 meses, es muchísimo lo que se puede hacer. Perfecto, doctor. Y esta pregunta dice, frente al diagnóstico, aparte de utilizar la tríada autista,
¿Es posible utilizar técnicas de neuroimagen para poder confirmar de manera más precisa el diagnóstico? O sea, ¿hay algo orgánico que pueda ser visto por resonancia funcional? Todo lo que se ve orgánicamente por resonancia funcional y por otros tipos de medios diagnósticos en este campo son solamente confirmatorios, ¿sí? O sea, en otras palabras, no se descubre nada nuevo en las imágenes diagnósticas, pero se puede confirmar algo que se ha visto sintomatológicamente o que el niño ha mostrado signos. ¿Sí? Para eso sirve. Pero, o sea, nuevamente yo no pondría a un chico bajo anestesia para hacer ese tipo de riesgos para confirmar el diagnóstico de autismo. Sí, mucho menos estos chicos con esas dificultades que tienen en toda la parte de socializar, de espacios, someterlos a una situación, por así decirlo, de estrés. Yo también considero que no es necesario. Creo que lo que de verdad prevalece es, como lo dijimos durante todo esto, es la evaluación y observación clínica y cómo van transcurriendo su comportamiento durante todos los meses, ¿sí? Y ahí es donde nosotros de verdad podemos hacer ese diagnóstico. Bueno, doctores, muchísimas gracias por su paciencia, por toda la información que nos brindaron el día de hoy y a todas las personas que nos acompañaron. Y es muy importante que si quedaron preguntas pendientes se sientan como en libertad de escribir, Sí. ¿ok? Y nosotros siempre podemos responder, tomar el tiempito para hacer eso. Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Sí.